Norma Oficial Mexicana 011 de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social 2001. Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Audiómetro. Es el generador electroacústico de sonidos utilizado para determinar el umbral de audición de la persona bajo evaluación. Autoridad del Trabajo, Autoridad Laboral. Las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social que realizan funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Banda de octava. Es el intervalo de frecuencia del espectro acústico donde el límite superior del intervalo es el doble del límite inferior, agrupando en un filtro electrónico normalizado cuya frecuencia central denomina la banda. Calibrador acústico normalizado, calibrador acústico. Es un instrumento utilizado para verificar en el lugar de la medición la exactitud de la respuesta acústica de los instrumentos de medición acústica y satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Condiciones normales de operación. Es la situación en la que se realizan las actividades y representan una jornada laboral típica en cada centro de trabajo. Decibel. Es una unidad de relación entre dos cantidades utilizada en acústica y que se caracteriza por el empleo de una escala logarítmica de base 10. Se expresa en dB. Diagnóstico anátomo-funcional. Es un diagnóstico médico basado en el análisis de las características anatómicas y funcionales del trabajador, derivadas de una enfermedad. Diagnóstico etiológico. Es un diagnóstico médico que establece las causas de una enfermedad. Diagnóstico nosológico. Es el diagnóstico médico basado en los signos y síntomas manifestados por el enfermo. Espectroacústico. Es la representación de un nivel de presión acústica de los componentes en frecuencia del sonido complejo, que puede medirse en bandas de octava u otras representaciones de filtros normalizados. Se expresa en dB, ya sea por banda de octava, total o de representación seleccionada. Exposición a ruido. Es la interrelación de agente físico-ruido y el trabajador en el ambiente laboral. Frecuencia. Es el número de ciclos por unidad de tiempo, su unidad es en Hz. Medidas administrativas. Manera de cumplir con los límites máximos permisibles de exposición, modificando en el tiempo y frecuencia de permanencia del trabajador en cada zona de exposición. Medidor personal de exposición a ruido. Instrumento que integra una función de nivel de presión acústica durante un periodo de medición establecido, el cual puede ser hasta de 8 horas, y satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Medio sistematizado. Es un método o procedimiento empleado para estructurar y organizar la información registrada a través de un ordenador y procesador de información electrónico. Monitoreo de efecto a la salud. Es la medida y evaluación de daño de la salud debido a la exposición a ruido en tejidos y órganos. Nivel. Es el logaritmo de la razón de dos cantidades del mismo tipo, siendo el denominador usado como referencia. Se expresa en dB. Nivel de exposición a ruido. NER. Es el nivel sonoro a promedio referido a una exposición de 8 horas. Nivel de presión acústica. NPA. Es igual a 20 veces el logaritmo decimal de la relación entre una presión acústica instantánea y una presión acústica de referencia determinada, según se expresa en la ecuación siguiente. Nivel de ruido efectivo en ponderación A. Es el valor de ruido no atenuado por el equipo de protección auditiva. Nivel sonoro A. NSA. Es el nivel de presión acústica instantánea medido con la red de ponderación A de un sonómetro normalizado. Nivel sonoro continuo equivalente A. Es la energía medida integrada a través de la red de ponderación A lo largo de un periodo de medición, según se expresa en la siguiente ecuación. Nivel sonoro criterio. Es el nivel sonoro A de 90 dB para una jornada laboral de 8 horas. Observador. Es la persona que efectúa la medición de los niveles de ruido. Pantalla contra viento. Es un accesorio que se adapta sobre el micrófono de equipo de medición de ruido para minimizar las variaciones en la medición causada por la incidencia del viento sobre el micrófono. Periodo de observación. Es el tiempo durante el cual el observador mide los niveles de ruido. Porcentaje de dosis. Número que proporciona el medidor personal de exposición a ruido y que resulta de la integración de los niveles sonoros A durante un periodo de medición T. Presión acústica de referencia. Es el valor de medición de ruido en aire que equivale a 20 UPA.
Puesto fijo de trabajo. Es el lugar específico en el que el trabajador realiza un conjunto de actividades durante un tiempo, de tal manera que el trabajador permanece relativamente estacionario en relación a su lugar de trabajo. Reconocimiento. Es la actividad previa a la evaluación cuyo objetivo es recabar información confiable que permite determinar el método de evaluación a emplear y jerarquizar las zonas del local de trabajo donde se efectuará la evaluación. Redes de ponderación. Son filtros electrónicos normalizados en corrección en frecuencia que se aproximan su respuesta a los niveles fisiológicos de la curva de audición humana y están incluidos en el instrumento de medición de sonidos. Respuesta dinámica. Es la velocidad de respuesta normalizada que puede ser elegida en los instrumentos de medición de sonido. Para los cambios de presión acústica, se denominan lenta, rápida, impulso o pico. Ruido. Son los sonidos cuyos niveles de presión acústica, en combinación con el tiempo de exposición de los trabajadores a ellos, pueden ser nocivos a la salud del trabajador. Ruido estable. Es aquel que se registra con variaciones de nivel sonoro A dentro de un intervalo de 5 dBA. Ruido impulsivo. Es aquel ruido inestable que se registra durante un periodo menor de un segundo. Ruido inestable. Es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro A con un intervalo mayor a 5 dBA. Sonido. Es una vibración acústica capaz de producir una sensación audible. Sonómetro normalizado. Sonómetro. Es un instrumento para medir el nivel de presión acústica y que satisface especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Sonómetro integrado normalizado. Sonómetro integrado. Es un instrumento que integra una función de nivel de presión acústica durante el periodo de medición y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Tasa de intercambio. Es la razón de un cambio de nivel sonoro A para conservar la cantidad de energía acústica recibida a un trabajador. Cuando la duración de exposición se duplica o se reduce a la mitad, la razón de cambio es igual a 3 dBA. Tiempo máximo permisible de exposición. TMPE. Es el tiempo bajo el cual la mayoría de los trabajadores pueden permanecer expuestos sin sufrir daños a la salud. A continuación se mencionarán las obligaciones que debe tener el patrón. Mostrar a la autoridad de trabajo cuando ésta se le solicite la documentación que presente la norma le obliga a elaborar o poseer. Contar con el reconocimiento y la evaluación de todas las áreas de centro de trabajo donde haya trabajadores cuyo NSA sea igual o superior a 80 dBA. Verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los límites máximos permisibles de exposición a ruido establecidos en el apéndice A. En ningún caso debe haber exposición sin equipo de protección personal auditiva a más de 105 dBA. Proporcionar el equipo de protección personal auditiva de acuerdo a lo establecido en la norma oficial mexicana 017 de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social 1993 a todos los trabajadores expuestos al NSA igual o superior a 85 dBA. Implementar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación a la audición necesario al control y prevención de las alteraciones de la salud de los trabajadores según lo establecido en el capítulo 8. Vigilar la salud de los trabajadores expuestos al ruido e informar a cada trabajador sus resultados. Y por último, informar a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Trabajo de las posibles alteraciones de la salud por la exposición a ruido y orientarlos sobre la forma de evitarlas o atenuarlas. Obligaciones del trabajador. Colaborar con los procedimientos de evaluación y observar las medidas del programa de conservación a la audición. Someterse a los exámenes médicos necesarios de acuerdo al programa de conservación de la audición. Utilizar el equipo de protección personal auditiva proporcionado por el patrón de acuerdo a las instrucciones para su uso, mantenimiento, limpieza, cuidado, reemplazo y limitaciones. Límites máximos permisibles de exposición. En la parte izquierda se encuentran los NER y en la parte derecha el tiempo máximo permisible de exposición. Para 90 dBA son 8 horas el tiempo máximo, para 93 dBA 4 horas máximo, 96 dBA 2 horas máximo, 99 dBA 1 hora como máximo, para 102 dBA 30 minutos máximo y para 105 dBA 15 minutos máximo. Determinación de NER por método de puesto fijo de trabajo. Para evaluar el ruido en puesto fijo de trabajo, el punto de medición debe ubicarse en el lugar que habitualmente ocupa el trabajador, y si no es posible, el lugar más cercano de él sin interferir en sus labores. Se debe determinar NER con la siguiente ecuación, donde NSAI es el NSA promedio de medición y
TI es el tiempo de exposición del punto de medición y TE es el tiempo total de exposición. Bueno, ahora daré a conocer los ejemplos de NSA y de NER por método de puesto fijo de trabajo. La evaluación deberá realizarse como mínimo durante una jornada laboral de 8 horas. En aquella jornada, con un bajo de condiciones normales de operación, presentan una mayor emisión de ruido. Para esto para hacer las mediciones vamos a encender el ventilador y también vamos a simular que alguien está teniendo una conversación encendiendo la tele. También estar tecleando para así hacerlo más similar a una oficina. Cuando el trabajador trabaja de manera sentada, el sonómetro lo debemos colocar a mitad media de la cabeza y ahí medirá los ruidos que le estará provocando la oficina, como es el ventilador, las conversaciones, el teclado, también si pasa algún coche o algo. Bueno, ahora para realizar el ejemplo de medición de nivel NSA y NER por el método de puesto fijo de trabajo, lo que hicimos es realizar 3 grupos de 50 mediciones de sonido, las cuales las 50 mediciones que obtuvimos, cada grupo ninguna llegó a los 80 dBA, el cual es el límite que nos marcaba la norma. Y la más alta que obtuvimos fue de 78.6 dBA. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es el resultado que obtuvimos en cada medición, dividirlo en 10 en cada una de las 50 mediciones. Después de que ya obtuvimos el resultado de cada una de ellas, lo vamos a elevar a la décima. De la misma manera, las 50 mediciones. Y vamos a realizar la suma de todas las 50 mediciones. Y esa suma se va a dividir entre las 50 mediciones para sacar el promedio. Y ahora para realizar el NCE, la fórmula es 10 por el logaritmo de la sumatoria dividida entre 50, que es el promedio. Nos dio un resultado de 67.77. De esta forma se realizó lo mismo con los otros 2 grupos. En cada grupo, en el grupo número 2 nos dio un resultado de 69.90 y en el grupo número 3 71.70. Y por último realizamos el NER, el cual es el logaritmo de las sumatorias de cada una de ellas, de los 3 grupos, multiplicado por 10, nos dio un resultado de 74.85. El resultado obtenido en NER es de 74.85, es el ruido que se obtiene es correcto o al menos está dentro del nivel y no rebasa el límite permitido por la norma. Alcanza el límite máximo de 90 dBA, que puede durar hasta las 8 horas, que quiere decir que el tipo de ruido que tenemos puede durar durante toda la jornada laboral sin causar algún daño en nuestros oídos.